Mujeres, ¿cómo están? Buen día. Estamos bendecidos, agradecidos con Dios por esta mañana, este día maravilloso, esta reunión en donde, como siempre, seremos fortalecidas, bendecidas y estamos felices de estar juntas. Y bueno, vamos a comenzar con el Salmo 63. En el versículo 1 dice: Dios, Dios mío, eres tú. Qué hermosa declaración. Dios, Dios mío, eres tú. Y luego dice: de madrugada te buscaré. ¿Sí? Probablemente en alguno de estos días tú estás batallando para dormir, y qué hermoso que en lugar de que estemos ahí dándonos vuelta en la cama, ¿verdad? Y diciendo, ¿por qué no me puedo dormir? ¿Por qué no podemos levantarnos y decir: de madrugada yo te buscaré, Señor? ¿Verdad? Dice: mi alma tiene sed de ti. ¿Sí? Mi alma necesita beber de los ríos de agua viva que vienen de tu presencia. Dice: mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ahí está el Señor, es la fuente de agua viva, ¿verdad? Ahí es en donde tú y yo podemos venir cada día, cada mañana, y beber de esos ríos de agua viva que sacian nuestra sed. Dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. La vida es hermosa, pero mejor es su misericordia, ¿verdad? Dice: mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Así que yo quiero animarte a que hoy pongamos nuestro corazón enfocado en el Señor, declarando que Él es nuestro Dios, declarando, como dice aquí, que de madrugada le buscamos y que nuestra alma tiene sed de Él, pero cuando venimos a Él, en Él somos saciadas y su misericordia es mucho mejor que la vida. Señor, gracias por esta reunión, gracias que podemos estar juntas para adorarte, para alabarte, para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotras en esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre, ponemos nuestro corazón y todo nuestro ser, Señor, para adorarte y para bendecir tu nombre y decirte: Señor, tú eres nuestro Dios y mejor, mucho mejor es tu misericordia que la vida. Y Señor, así te bendeciremos en nuestra vida y en tu nombre alzaremos nuestras manos y nuestra voz y nuestro corazón. Estamos listas para adorar a Dios y para bendecirle con todo nuestro corazón. Señor, tú eres siempre bueno y tu amor permanece, Señor, para siempre. Y hoy te damos gracias, Rey, y hoy te cantamos, Rey. Tú eres real, Jesús. Señor, gracias porque eres fiel. Gracias porque eres bueno y gracias porque tu amor permanece, Jesús. Gracias. Tu amor es devoto. Tu amor es devoto, como ni en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú, siempre lo serás. Estás en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Por siempre, Rey, por siempre solo a ti. Hoy te cantamos, hoy te cantamos, Rey. Tú eres digno.
siempre digno. Al huérfano adoptas, al huérfano adoptas, completas nuestro ser y al débil levantas, nos llenas de poder, de blanco me vistes, para ser como tú, vienes por tu novia, brillando con tu luz, pues libertad, culpa, santidad, nuevo nombre me das, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, 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 te alabaré. Te alabaré, con la creación yo canto digno eres Señor. Te alabaré, con la creación yo canto digno eres Señor. Te alabaré. Te alabaré, con la creación yo canto digno eres Señor. Te alabaré, con la creación yo canto digno eres Señor. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Por siempre te adoramos, por siempre te exaltamos, solo a ti Jesús. Hoy te glorificamos, hoy levantamos tu glorioso nombre. Tu amor permanece, tu amor permanece. Gracias Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes y poder saludarles. Sobre todo estar juntas en este tiempo en donde el mundo entero está expectante de lo que está sucediendo y también de lo que está por suceder. ¿Sabes? De verdad, en este tiempo me he podido percatar de la angustia de toda la gente con la que tú hablas, a la gente con la que tú te acercas. Está tan desesperada, está angustiada, está afligida y muy preocupada. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que está sufriendo. Realmente hay mucha gente sin esperanza. Hay mucha gente que no sabe qué es lo que va a venir. Y nosotros tampoco sabemos qué es lo que va a venir, pero como estamos poniendo nuestra mente, nuestros pensamientos y toda nuestra atención en las cosas que están sucediendo, en las cosas que estamos viendo con nuestros ojos naturales, entonces nos llenamos de temor, llenamos nuestro corazón de temor, y sobre todo cuando nos ponemos a escuchar noticias todo el día, noticias de lo que está pasando, ¿verdad? Y angustia nuestro corazón, y eso nos hace preocuparnos de más. Claro que debemos estar enterados, claro que debemos estar informados, ¿verdad? Para saber cómo debemos tomar nuestras medidas de seguridad y protegernos y guardar a nuestra familia, guardarnos a nosotros mismos también y cuidar de los demás, por supuesto.
Pero no tenemos que llenar nuestro corazón de malas noticias. Es más, la Escritura dice, no tengas temor de malas noticias. Entonces, debemos enfocar, yo te aconsejo que enfoques tu atención en las cosas de arriba. Y quiero leerte esta escritura que está en el libro de Colosenses y dice, Colosenses 3, versículo 2 y 3, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No pongas la mira en las cosas que estás escuchando, no pongas la mira en las cosas que a lo mejor están afligiendo tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque las cosas de la tierra, las cosas que vemos con nuestros ojos naturales, pues son perecederas. Pero las cosas que vemos en el cielo, las cosas que están en el cielo, son eternas. Cuando tú volteas tu mirada a Dios, ¿verdad? A pesar de las circunstancias que estés viviendo o que estés atravesando, entonces ves de otra manera la vida, ves de otro punto de vista, o sea, desde la perspectiva de Dios podemos ver cuál es su plan. Y Dios quiere en este tiempo que tú y yo entendamos por qué razón estamos atravesando este valle de lágrimas. Probablemente tú estés atravesando una situación muy complicada y crees que nadie te da la importancia que tú mereces. Pero sí, realmente sí. Mira, si los que están a tu alrededor no te han tendido la mano o no se han fijado en la necesidad que tú tienes, yo quiero decirte algo. Dios, que está en el cielo, ¿verdad? A donde tú volteas tu mirada hacia arriba, Él lo sabe todo. Él te conoce muy bien. Él conoce tu sufrimiento. Él conoce tu dolor y también conoce tu necesidad. Y dice que antes de que tú le pidas, Él te da. Él te conoce muy bien. Entonces las cosas de la tierra son perecederas. Necesitamos mirar al cielo. Dice la Escritura también en Mateo 24:35 que las cosas de la tierra pasarán. Todo esto que tú y yo vemos pasará, pero no pasará nunca. La palabra de Dios nunca pasará, nunca. Entonces necesitamos estarnos llenando más que de las noticias negativas. Necesitamos estar llenando nuestro corazón de la palabra de Dios, porque eso es lo que hace crecer tu fe. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos estarnos llenando de la palabra de Dios. Y luego dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él es el autor y es el consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando el oprobio, es decir, no te fijes tanto en lo que está sucediendo. En verdad, te aconsejo que busques al Señor, que busques a Dios. Cuando tú buscas a Dios, todas las cosas que ves a tu alrededor y todas las cosas que escuchan, que están sucediendo, que no debemos ignorar, por supuesto. Debemos estar atentos y sobre todo a las instrucciones que estamos recibiendo para seguirlas, ¿verdad? Y ser obedientes para poder quitar el peligro que al que estamos expuestos en este tiempo. O podemos quitar más el riesgo de lo que estamos enfrentando en estos tiempos de dificultad. Entonces, yo te aconsejo que vayas más a las Escrituras. Quiero ponerte un ejemplo también. Cuando tú vas a las Escrituras, la actitud de tu corazón cambia. A lo mejor tú ahí en casa, encerrado con tu familia, ya estás cansado, estás muy trabajado, estás desesperado. Yo no sé cuál sea la condición en la que tú vivas, no sé cuál sea la condición en la cual te encuentres el día de hoy. A lo mejor ya no aguantas los gritos, los pleitos, porque te sientes encerrado, te sientes que no prosperas, que no avanzas, que no recibes incluso algún ingreso, porque no hemos podido trabajar como lo hacíamos antes. Pero hay necesidad en casa
y la desesperación y la angustia ha llegado a tu corazón. Y entonces eso te hace estallar en ira o en gritería con los tuyos o en ofensa, ¿verdad? Por eso Jesús dice aquí que menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del Padre, en el trono de Dios. Ahí está, en el trono de Dios sentado. Y Él está cuidando de nosotros. No sé si lo sabías, pero Él está en ese lugar celestial cuidando de nosotros e intercediendo por nosotros. Y Él suple tus necesidades porque Dios es fiel. Yo quiero decirte que si tú no tienes fe, vayas a la palabra. Y dice también la Escritura que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Todas las cosas. Y a lo mejor tú me estás diciendo ahorita en este momento, pero ¿cuáles cosas? Yo no he recibido nada, no tengo ni siquiera para la colegiatura de mis hijos, no tengo ni siquiera para pagar la renta y la luz y el teléfono y todo lo que es necesario en una casa. Y a lo mejor no tienes ni siquiera para comer. Pero mira, cuando tú pones la mira en las cosas del cielo, cuando tú fijas tus ojos en Jesús, tu perspectiva cambia y la actitud de tu corazón también cambia. Entonces, te quiero poner un ejemplo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 11, en el capítulo 20, vete hasta allá conmigo. Es importante que tengas tu escritura para que vayamos estudiando la palabra juntas. Y entonces te voy a hablar de Marta y María. Tú recuerdas esta historia cuando su hermano Lázaro muere, ¿verdad? Cuando ellas obviamente están atravesando un valle de lágrimas y no menospreciamos el dolor que estás pasando, que estás atravesando. No menospreciamos eso, pero fíjate cómo cuando Marta escucha, dice en el capítulo 20, que Jesús va a pasar por ese lugar. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si no hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo siento aquí a Marta, que es la que estaba afanada y turbada, cuando Jesús le dijo, Marta, Marta, turbada y cansada estás. Entonces, Marta, con esa actitud de su corazón, pues yo pienso que aquí estaba muy adolorida y muy angustiada, y por supuesto, había sufrido una gran pérdida. Su hermano Lázaro había muerto. Pero la actitud del corazón tiene mucho que ver. Ella ya estaba enfocada en su circunstancia, y obviamente estaba sufriendo. Pero sucede que Jesús le dice que iba a resucitar su hermano. Y Marta le dice, sí, Señor, yo sé que Él resucitará en el día de la resurrección. Pero Jesús no hablaba de esa resurrección, ¿verdad? Sino que le dijo que Él tenía el poder para resucitarlo. Marta no lo había entendido porque estaba enfocada en su circunstancia. Y entonces Jesús le dice aquí, yo soy, Marta, la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, y todo aquel que vive, todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice, ¿puedes creer esto, Marta? Y entonces Marta le responde a Jesús y le dice, sí, Señor, yo he creído, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Y quiero decirte que ese Hijo de Dios que ha venido al mundo es el Hijo de Dios en quien yo he creído. Es el mismo Dios que está aquí en mi vida. Por esa razón es que yo puedo enfocarme en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra, en lo que estoy oyendo y escuchando, porque eso trae temor a mi vida. Eso trae angustia y desesperación y desesperanza. Pero cuando yo le creo a Jesús, cambia la actitud de mi corazón. Y bueno, María, habiendo dicho esto, corre y va y le dice en secreto a su hermana María, que se había quedado en casa, y le dice a María, su hermana, el maestro está aquí
y te llama María. Y entonces ella, cuando oyó que Marta le dijo esto, se levantó deprisa y vino a él. Pero Marta no se quedó en su casa, sino que salió corriendo, y los judíos que estaban en la casa de Marta y María consolándoles por el dolor que tenían por la muerte de su hermano Lázaro, salieron junto con ella y la vieron que se fue corriendo y dijeron: seguramente va a llorar al sepulcro de su hermano, porque sí, había un dolor profundo en su corazón. Pero cuando esta María llega y encuentra a Jesús ahí donde Marta le había encontrado, lo primero que hace, fíjate cómo cambia la actitud del corazón, se postra a los pies del maestro, y ella le dice exactamente lo mismo que Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Marta tenía una actitud diferente, María tenía una actitud diferente, y lloró a los pies de Jesús y se postró a los pies de Jesús. Y esa actitud de su corazón quería decir que ella reconocía que Él era Jesús, el Hijo de Dios, que había venido al mundo. Ella reconocía quién era ese Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ella tenía comunión con Él. Entonces cambia completamente la actitud del corazón. Marta, puedo yo ver que estaba enojada porque el maestro no llegó a tiempo, según Marta, pero Dios nunca llega tarde. Y quiero decirte que Dios quiere entrar a tu vida el día de hoy. Dios quiere que tú le reconozcas como el Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, a quien tú debes de dirigir tu mirada y no a las circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas lo que está sucediendo, se endurece tu corazón, se angustia, se duele, se aflige. Y entonces no podemos entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Isaías 26, 3 y 4 dice que Dios guardará en perfecta paz a todos los que confían en Él. Dios guarda en completa paz a todos los que confían en Él, a todos los que concentran sus pensamientos en Él. Y dice: confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Y cuando tú y yo decidimos pararnos sobre esta roca eterna, la cual no se mueve aunque las circunstancias estén difíciles o aunque venga la tormenta, lo mismo que sucedió en el mar de Galilea cuando los discípulos estaban en la barca que iban a cruzar de un lado al otro. También ahí ellos se llenaron de temor y perdieron la confianza. Y cuando ellos vieron que Jesús venía de lejos caminando sobre el agua, se atemorizaron, desconfiaron y no lo reconocieron, no sabían quién era. Y entonces Pedro se levanta y le dice: si eres tú, Jesús, dime que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. Y entonces en ese momento Pedro fijó su mirada en Jesús. Ahí estuvo toda su atención y entonces dio el primer paso. Puso el pie sobre el agua y caminó sobre el agua. Pero en el momento justo donde él miró hacia abajo, o sea, quitó la mirada de Jesús. Él miró hacia abajo porque era increíble lo que estaba sucediendo. Él no podía creer que estaba caminando sobre el agua. Ahí es donde vino temor a él y comenzó a hundirse. Y así es como nos sucede a nosotros. Cuando vemos la circunstancia, cuando vemos nuestra problemática, cuando escuchamos las malas noticias, cuando estamos llenos de temor, ahí es donde comenzamos a flaquear y nuestra fe mengua. Nuestra fe mengua porque quitamos la mira de las cosas de arriba y comenzamos a ver las cosas terrenales. Por eso es necesario que cada mañana que tú te levantas, vayas a la palabra y busques a Dios, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y yo puedo caminar sobre las aguas, es decir, puedo caminar sobre las circunstancias, aunque mi problema no se resuelva, aunque
aunque a lo mejor todavía no tengo un trabajo, aunque a lo mejor todavía no puedes abrir tu negocio, todavía no podemos trabajar como lo habíamos venido haciendo antes, es necesario que cada día tú le creas a Dios, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y sabes también qué sucede, que nosotros, los que creemos en Dios, probablemente hemos dejado de ver la necesidad de los demás o hemos minimizado la situación que están atravesando muchos otros que no tienen ni siquiera un pan para llevarse a la boca. Y muchos están aburridos también de estar encerrados en casa. Están encerrados y entonces se desenfocan su atención de lo alto, de lo que está en el cielo, de las cosas de arriba, de las cosas eternas. ¿Sabes por qué? Porque nos cansamos de estar encerrados. Pero te voy a comentar algo. Mira, hay gente en los hospitales y la familia de la gente que está en los hospitales muriendo por esta enfermedad que ha atemorizado al mundo entero. Quisiera escuchar, lo máximo que anhelan oír es que su familiar sanó, que su familiar ya se recuperó, que su familiar está bien y que el médico salga en ese momento milagrosamente, ¿verdad? Y le diga, puedes irte a casa. Eso es lo que anhela la gente que está enferma, que está en los hospitales y que está jugándose entre la vida y la muerte. Y tú y yo que estamos en casa tenemos una actitud de enojo, tal vez como Marta, como yo la percibo, no sé si tú percibas lo mismo que yo, molesta, enojada porque el maestro no había llegado para que el hermano no muriera, ¿verdad? Y tal vez nos pongamos a murmurar como los judíos cuando estaban consolando ahí a Marta y María y dijeron, ¿qué no es este el mismo Jesús que le devolvió la vista al ciego? ¿Qué no pudo estar aquí a tiempo para que Lázaro no muriera? A lo mejor estás murmurando en tu corazón, pero ¿sabes qué? Que tu actitud es muy importante para Dios. Y eso es lo que quiere enseñarnos en este tiempo. Eso es lo que yo he podido discernir que quiere mostrarnos en este tiempo, que debemos cambiar nuestra actitud con los nuestros y con los que nos podemos relacionar, aunque sea a distancia, pero principalmente en tu casa, con los tuyos, con los que tú amas, con los que estás, de los cuales Dios te va a pedir cuentas, que son tu familia. A esos son los que Dios te ha dado a ti para que cuides de ellos y transmitas el mensaje de vida que ha venido a tu vida para que tú seas luz en medio de esta circunstancia. Y entonces tú y yo, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, necesitamos estar alertas para llevar el mensaje de vida a aquellos que no le conocen. O tal vez, ¿sabes qué? Utilizar, ¿verdad?, las armas que te pueden ayudar para transmitir el mensaje del Evangelio, de quién es aquel que vino del cielo a la tierra, que es la luz, que vino a alumbrar a todo hombre. Y puedes hacer un flan, a lo mejor, por ponerte un ejemplo, una ensalada, y compartirla con aquel que no tiene una comida. Al que no tiene que comer, llévale pan al hambriento, dice la Escritura. Y al que te da, al que te pide, dale. También eso dice la Escritura. Y a veces nos encerramos en un círculo con tal de no contagiarnos, de no contaminarnos, de no enfermarnos. Pero ve un poquito más allá. Ve un poquito más allá. Jesús lo dio todo. Jesús puso su vida en la cruz del Calvario. ¿Y sabes por qué? Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que no te pierdas, sino para que tú tengas vida eterna. Pero esa vida eterna que te ha dado, necesitas compartirla con aquellos que aún no conocen esa vida eterna, que aún no saben hacia dónde van, porque
Tú y yo que conocemos la palabra de Dios, tú y yo que ya tenemos aquí al Dios viviente, al Hijo del Dios viviente en nuestra vida, es para compartirlo. No es para que te quedes con Él, sino para que lo compartas y extiendas el plan de salvación para aquellos que no conocen a Dios. Entonces, utiliza todos los recursos que Dios te ha dado a ti para compartirlo con los demás. Y en verdad yo te invito a que no te quedes con las cosas buenas que Dios te ha dado, sino que compartas con todos aquellos que puedas, a distancia, pero compártelo. Haz algo por alguien. Hebreos 3:14 es otra escritura que llamó mucho mi atención, porque algún día nosotros tuvimos el encuentro que Marta y María tuvieron con Jesús y veníamos con una actitud pésima en nuestro corazón, dolidos, ¿verdad? Angustiados, sin esperanza, derrotados. Sin embargo, tuvimos un encuentro con Jesús un día y dice esta escritura en Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir, que lo mismo, la misma confianza que tú tuviste al principio, es la misma confianza que debemos tener hoy en estas circunstancias. No nada más cuando las cosas funcionaban perfectamente, no nada más cuando todo estaba bien, no nada más cuando teníamos un trabajo que iba en excelentes condiciones y que iba de victoria en victoria, ¿verdad? Que todo estaba excelentemente bien, sino en este espacio de tiempo en donde las cosas se ponen, como quien dice, color de hormiga, se complica muchísimo porque no vemos lo que Dios está viendo. Nosotros somos participantes de este escenario, pero Dios ve el final de todo lo que está por suceder. Dios ve todo el final de lo que está por suceder. Nosotros necesitamos fijar nuestra mirada en Dios y volver a tener la misma confianza del principio. Dios quería que los discípulos tuvieran la misma confianza que tuvieron cuando lo vieron hacer milagros, porque caminaron con Él y lo vieron todo, y vieron la bendición, y vieron la provisión abundante de los peces, si recuerdas, ¿verdad? Los milagros que Jesús hizo en ese tiempo. Pues son los mismos milagros que Jesús quiere hacer hoy en día en tu vida. Así es que yo te invito a que cierres tus ojos y recibas en tu corazón. Si nunca le has hecho el Señor de tu vida, invítalo con esta sencilla oración y dile: Señor Jesús, el día de hoy yo quiero reconocer como María reconoció quién eras tú, el Hijo del Dios viviente que había venido a alumbrar al mundo. Así, el día de hoy yo quiero creer que tú eres el Hijo de Dios viviente que quiere venir a rescatarme para que yo cambie las actitudes de mi corazón y tenga fe en mi corazón al escuchar este mensaje de vida, este mensaje de salvación, y pueda cambiar mi actitud y ver las cosas del cielo, poner mi mirada en ti y no en las cosas de la tierra, no en las cosas perecederas. Así es que, si tú has hecho esta sencilla oración, quiero decirte que Dios viene a tu vida, te rescata del hoyo de donde estás, te da esperanza, te da una nueva vida, porque Él es el camino, la resurrección y la vida. Él es la verdad y quiere venir a tu rescate. Les bendigo a todas ustedes que me escucharon y a todos ustedes que me escucharon. Les bendigo y espero verles muy pronto. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta la próxima.